Bienvenidos a todos y a todas al primer episodio de Ya Mismo, el podcast donde exploramos ideas que inspiran, momentos que conectan y reflexiones que trascienden. Queridos amigos y amigas, esta tarde me encuentro muy congratulado, muy contento de iniciar las transmisiones de este primer podcast Ya Mismo, un proyecto que desde hace muchos años tengo la idea de generar. Y bueno, pues qué mejor que para iniciar este proyecto con un gran amigo, mi gran amigo Roberto Bravo Ramos. Él es un gran amigo mío desde hace prácticamente 22, 23 años más o menos, mi Robert. Les platico un poquito rápido, sin mayor preámbulo, quién es Roberto. Bueno, pues primero que nada tengo el honor de tener a este gran invitado que además de ser mi amigo es un gran profesional de la salud y de la educación, no nada más aquí en la región, sino en distintas partes de México. Ha dejado su huella. Roberto, él es médico especialista en ginecobstetricia y está formado en el prestigioso Hospital Ángeles del Pedregal. Su trayectoria pues ha sido, la verdad, que amplia, liderando varios proyectos de salud, proyectos de salud pública. Recuerdo, como parte de estos proyectos, él se desempeñó como director de los servicios de salud del estado de Querétaro durante el periodo del 2003 al 2008, además como director médico del Hospital Star Médica de Querétaro del 2013 al 2016. Actualmente es rector de la Universidad de Incisa, donde lidera proyectos académicos que están transformando verdaderamente el panorama de la educación médica. Y la verdad es que es un verdadero honor tenerlo el día de hoy aquí, en este inicio de este podcast. Ya mismo, Robert, muchas gracias por tu participación. Es de verdad súper importante. Tú sabes perfectamente bien que estás aquí primero que nada por ser amigo, pero también por ser un gran profesional y una gente que siempre nos deja grandes enseñanzas, Robert. Muchas gracias. Mi queridísimo Carlos, pues un gusto y un placer estar aquí acompañándote en esta gran aventura que te auguro un gran éxito. Una persona con tu trayectoria, una persona con tu expertise, tiene muchísimos temas para explorar. Ahorita que sacabas cuentas, que nos conocemos hace 20, 22 años, efectivamente hay que aclarar que nos conocimos en la primaria, para que no, claro, para que no haya detalle, claro, sí, para que no vayan a sacar números. Pero exactamente, no vayan a calcular de más, y nos conocimos desde la primaria, desde el kinder. Hoy en día es complicado, le sacas números en redes sociales y de volada sale, pero bueno, vamos a dejarlo así. Así es, pues un gusto y un placer, de verdad. Es un honor, un privilegio para mí estar contigo y con todos los escuchas. No, mi Rod, me da mucho gusto. De verdad es que pareciera un poquito como formal la plática. Híjole, tantas pláticas y tantas experiencias que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Yo recuerdo desde la trinchera donde yo estaba en aquel entonces, cuando te conocí siendo director de los servicios médicos de salud, pues aquellas grandes campañas recibimos. En aquel entonces, yo desde mi área recibimos Querétaro con una gran inundación, no sé si lo recuerdas. Se inundó, se repitió la historia que pasó en el año 2010, en el 2021, donde hubo grandes inundaciones, sobre todo en Tequisquiapan, en San Juan del Río, aquí en Querétaro, en algunas colonias, y me imagino que eso debió de haber sido un reto importante para ti, recibir la salud del Estado, los servicios de salud, porque evidentemente la Secretaría se compone de más esquemas, pero los servicios de salud creo que fue importante. ¿Te acuerdas cómo viviste ese tema? Por supuesto, ahorita se hace alusión a las inundaciones de Tequisquiapan cuando se desborda la presa. Me acuerdo las granjas con 1.5 metros de agua, y costales iban y costales venían. Como siempre, la presencia del ejército mexicano fue quien ayudó mucho en esa ocasión. El plan DN3, ¿no? Así es, el famosísimo plan DN3 ayudó mucho. Mira, yo siempre he sido de la idea que el que no conoce su pasado está destinado a repetirlo, pero no solamente el desconocerlo nos condena a repetir ese pasado, sino también es muy injusto para los que lo formaron. Venimos desde los años 30, 40, formando una estructura de desarrollo en salud muy grande en México. México llegó a ser referente a nivel internacional en el ámbito médico. Los programas de salud de México se basan en el esfuerzo y la dedicación de grandes sanitaristas que nos llevaron a tener el primer lugar en el continente de vacunación. Entonces, cuando en la Organización Panamericana de la Salud, la PAHO, o PAO, se mencionaba México, todo el mundo se ponía de pie. O sea, los estándares de calidad de este país en cuestión de salud pública llegaron a ser un motivo de orgullo. De momento parece que toda esa historia desaparece y la salud pública comenzó hace algún par de años, y no es cierto. O sea, la conformación del Instituto Nacional de Cardiología, del Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Nacional de Pediatría, las grandes estructuras de salud que se formaron en los años 60
Cuando vemos estas películas en blanco y negro que salen los médicos en los grandes institutos, era una maravilla. Los avances médicos en materia de investigación, la UNAM, el mismo Seguro Social con descubrimientos y con proyectos de investigación de gran envergadura que hoy son parte de la salud pública de México y de muchos países, incluso de primer mundo, ¿no? Así es. Entonces, y sin embargo, en ese viaje de la historia, fíjate dónde nos remontamos y ahora vamos a tomar en el espacio de tiempo donde tú nos situabas, cuando nos tocó tomar esa responsabilidad aproximadamente por el año 2003, teníamos un solo mastógrafo en el estado, por ejemplo, un solo mastógrafo. De ahí venimos. Ultrasonografistas, éramos 3 ultrasonografistas en todo el estado. Y pareciera que estamos hablando de hace 40, 50 años, y estamos hablando de hace 22, hace 22 años. Yo recuerdo mucho el tema de que estaba en auge todo el tema del cáncer de mama, lo recuerdo perfectamente bien, y en ese entonces las damas azules de cancerología, qué gran trabajo hacen e hicieron en aquel entonces cuando efectivamente solamente existió un mastógrafo, y bueno, de no haber sido también por la parte de la iniciativa privada a través de las ONGs o de los organismos no gubernamentales, pues no hubieran salido mucho el crecimiento, ¿no?, que tuvo la salud en el estado. Definitivamente tocas un punto muy importante. Había 2 grupos que trabajaron arduamente y que creo que no se les ha reconocido lo suficiente, que es Grupo Reto y Damas Azules. Grupo Reto y Damas Azules, que les mando un abrazo muy, muy entrañable. Ambas IAPs. Tanto ataque ahora hay que contra la IAP, la IAP han hecho un esfuerzo increíble. Hay muchas vidas que se han salvado gracias a IAPs que han trabajado haciendo que donde hay uno rinda para 10. Yo, si me permites interrumpirte rapidísimo, sí lo tengo que mencionar. Yo vengo, mi extracción, parte de mi carrera, pues es como técnico en urgencias médicas. Soy actualmente técnico en atención médica prehospitalaria. Sigo recertificándome, dicho sea de paso. Tú nunca sabes en qué momento podrás tener que intervenir y atender a un paciente, pero el caso es que yo, de donde vengo es Enlace Médico Asistencia, IAP, Institución de Asistencia Privada. Es una institución que Uriel Hernández, a quien también le mando un gran saludo, el jefe, a Uriel, creó esta institución en donde nos hemos forjado mucha gente, voluntarios, todos prácticamente, y que pues a través de este proyecto, de esta IAP, no sé cuántas vidas se han podido salvar, ¿no? Entonces creo que sí, cuando lo aplicas bien vale mucho la pena, y creo que aprovechar la coyuntura porque sí vale la pena mencionar y reconocer a la gente que ha hecho bien su trabajo y que está comprometido con la sociedad queretana, ¿no? Por supuesto, porque la IAP no es otra cosa más que la sociedad en movimiento, coordinada, tutelada y apoyada en muchas ocasiones, no en todas, por el gobierno, ya sea en sus 3 niveles, ya sea federal, estatal o municipal, pero es la sociedad en movimiento, es la sociedad participando, que al final del día, pues lo ideal es que la sociedad fuera muchísimo más participativa y que se ocupara una menor porción de estructura de gobierno. Sí, yo creo que es momento de una recomposición social en donde también pues tengamos que, o sea, ese tramado del tejido social se siga fortaleciendo, y justamente lo hablábamos hace rato fuera de micrófonos acerca del tema del trabajo social. Empezar a recuperar este trabajo, este tejido social a través de planes específicos, y que generalmente pues lo integran las personas que se especializan en trabajo social. Tú a lo mejor nos puedes abundar un poquito más del tema. Tuviste la carrera en la escuela. Por supuesto, nosotros en la Universidad de Nicisa tuvimos durante 5 años la carrera de trabajo social, y es una carrera muy importante. Actualmente ya no estamos prestando esa licenciatura, ya no estamos brindando esa licenciatura, pero porque hemos visto una recomposición dentro del mismo país donde trabajo social no ha tomado el peso que debería de tener. Trabajo social es una estructura formativa en la cual se capacita a los licenciados en trabajo social a tener una visión clara de lo que debe ser una política con enfoque de grupo. Si vamos a hablar de quiero hacer una política dirigida a adulto mayor, el primero que tiene que estar sentado en la mesa es un trabajador social, porque conoce perfectamente las necesidades de ese grupo poblacional. Voy a trabajar una política dirigida a infantes o a menores de edad. Un trabajador social tiene que estar sentado en la mesa porque
toda su formación va desarrollada sobre ese tipo de políticas, no solamente de género, sino también de grupo. Y lo que vemos hoy en día, tristemente, y esto tiene un impacto real en la operación y la creación de normativas que impactan a la vez en salud, es que el último que se sienta a la mesa, y eso si se llega a sentar, es un trabajador social. Muchas veces, por ejemplo, en normativas de área médica, interviene un licenciado, interviene un diputado, un senador, pero que no tienen la formación del área médica, pero norman sobre el área médica. Exacto. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Incluso médicos, pero que no tienen la formación. Que no tienen la formación. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Hace algunos años hubo y me permito citarlo porque ni siquiera recuerdo quién fue específicamente, pero sí ocurrió. Un diputado a nivel federal proponía que las licenciaturas se recertificaran todas, cada 4 años. ¿Really? Y este diputado no tenía licenciatura. Entonces dice uno, ¿cómo está normando sobre alguien que no tiene el nivel de licenciatura? Exacto. Hablamos de coherencia, ¿no? Eso de congruencia y de coherencia. Así es. Sin duda alguna. Qué bueno, Roberto. Y entonces, cuando tomas tú cuando tomas el cargo de los servicios de salud del Estado, pues fue en esta parte del 2003, había solamente un mastógrafo y a lo largo de todos estos años, pues cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Nos Fíjate quedamos que en esa parte. es una situación interesante para los que nos escuchan. Vamos a hacer un flashback de momento al año 2003, 2004, donde les decía un solo mastógrafo. Estábamos, me acuerdo, en el lugar 30, 31 en cuestión de indicadores de equidad y género. Solamente estábamos peor que Oaxaca. No solamente ahí, tema de cáncer cervicuterino, también ocupamos el lugar 28, 29 y en 3-4 años alcanzamos los primeros 2-3 lugares. Wow. Fue un esfuerzo de un equipo enorme liderado por el doctor Felipe Rafael Asensio. ¿Cómo no? El doctor Asensio, creo que sí. Tipazo, gran médico, un gran sanitarista. Y gran académico sobre todo, sí. Así es, que le mandamos un abrazo muy apretado. Sí, aquí nos seguimos en redes sociales. Aquí el buen doctor Asensio, cómo no, siempre lo recuerdo con esa tranquilidad, siempre, y sobre todo su ecuanimidad, un tipo muy ecuánime. Muy ecuánime, sí. Y gran amigo. Sí. Y debo de decir que este equipo que se conformó permitió en un momento dado empezar a trabajar proyectos donde se hizo la primera casa de atención a mujeres en estado de violencia. Wow, con violencia, el primer albergue. Se empezaron a trabajar políticas de género importantísimas en el estado. Se empezaron a implementar los módulos mater, donde había casas de albergue para mujeres que venían de localidades alejadas, que estaban en trabajo de parto o en pródromos. Pródromos es cuando inicia apenas el trabajo de parto, pero puede durar 2-3 días en pródromos. No es como de que en una hora voy a... No. Puede estar 3-4 días. Entonces, si se regresaban a su comunidad, muchas veces ya no venían otra vez y tenían el parto en condiciones no adecuadas. Se hicieron los albergues. Por ejemplo, me recuerdo mucho el de Cadereyta. Se hizo el albergue Cadereyta, que eran albergues para que esas mujeres se quedaran ahí y estuvieran a una cuadra del hospital. Entonces había incluso un médico que la estaba checando, había enfermeras, o sea, se trabajó mucho en esas políticas que hoy en día siguen siendo una realidad, se siguen trabajando esos proyectos, pero ahí fue donde se empezaron a detonar muchas situaciones. Estamos hablando del 2003, Roberto, o sea, estamos hablando de 20 años, o sea, de diferencia, de 21 años de diferencia, en donde se empezó con todos estos temas que hoy en día están tan en boga dentro de la agenda pública. Y no nada más en la agenda de los gobiernos, sino ya en la agenda social, en los medios de comunicación, que ahora pues los medios masivos son las redes sociales. Y bueno, dicho sea de paso, pues estamos utilizando este mecanismo, las redes sociales, para transmitir y para decir lo que tenemos que decir, ¿no? Claro, a ti y a mí hoy se nos hace, y seguramente a todos los escuchas, se nos hace normal pasar y ver el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, el Felipe Núñez Lara, pero te voy a recordar lo que era antes el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Era el Hospital de la Mujer, el Hospital Materno-Infantil. ¿Cómo no? Estaba lo que hoy es el CECOSAM, el Centro Comunitario de Salud Mental, que estaba entre el Hospital General, al lado del Hospital General y Galerías Constituyentes. Claro que sí. En el hospital teníamos 32 camas, teníamos 2 ginecólogos en el turno de la noche. Sí. A mí me tocó varias veces tener que cerrar el hospital, o sea, decir ya no puedo recibir a nadie más porque ya no había camas. Claro. Entonces, ¿cómo detonó esa estructura hospitalaria? Fue un boom impresionante. Y a mí me tocó, o sea, empezar a realizar los protocolos de atención para mujeres,
emergencias ¿cómo se llama? Obstétricas, gineco-obstétricas. Empezamos a ver estadísticas, se empezó a comprar equipamiento, nos empezamos a capacitar en el tema y años después empieza el tema justamente del género, de cómo te tienes que empezar a manejar atendiendo a los derechos humanos de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria, cómo nos hemos tenido que ir adaptando al trato, al manejo desde una perspectiva de género, o sea, cómo hemos ido avanzando, ¿no? Y como bien acotas, Robert, el tema de cómo hemos ido creciendo y cómo hemos ido evolucionando en los temas de salud. Me encanta lo que dices, cómo lo planteas, en cómo hemos madurado, cómo hemos crecido. Es cierto. Yo te puedo platicar unas historias de terror dentro de las labores, que la labor es como se le llama coloquialmente a la unidad tocoquirúrgica donde se atienden los partos. Había un trato muy rudo. Eran condiciones también brutales, donde era muy poco personal para atender. A veces había 5, 6, 7, 8 pacientes en trabajo de parto y había 2 médicos, controlando 8 pacientes que podían estar en parto, estar coronando o naciendo el bebé, 3, 4 al mismo tiempo. No había capacidad. No me imagino el trabajo de las enfermeras, o sea, titánico. Pero la realidad es que también hay que decirlo, el trato médico muchas veces era muy agresivo, el trato por parte del personal de enfermería también era muy agresivo. Se ha trabajado mucho en términos de lo que es violencia obstétrica. Estoy seguro que nos están escuchando mujeres que recordarán, si tuvieron sus hijos hace 20, 25 años, lo que era estar muchas veces en una labor de un seguro social, de una Secretaría de Salud. A veces el trato no era el adecuado. Y se ha trabajado mucho en eso y hay una estructura de muchísimo más respeto. También es cierto, el paciente está más informado de cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Es muy importante el tema de la apertura que se tiene y la forma en la que le comunicamos a la gente. Hoy las redes sociales pues, nos ayudan muchísimo. Solamente es justamente cuando traes al indicado, un sociólogo o un trabajador social. Así es. Por poner un ejemplo. Y sí, de momento parecería que estamos en un debate hoy en día donde si todo era bueno, todo era malo, todo es blanco, todo es negro. Yo creo que a mí que me fascina la historia, me gusta mucho leer sobre historia, te das cuenta que hay cosas que son cíclicas y que se van repitiendo y que también no estás parado en el aire, estás parado sobre una historia, sobre una estructura que se viene desarrollando, una historia que se viene contando desde hace muchísimos años y que hemos tenido nuestros claroscuros. México no es un país de héroes y villanos. México es un país de una tonalidad de grises muy interesante, no todo es blanco, no todo es negro. Los que hacemos ultrasonido... Y somos mucho de matizar también. Sí, o sea, los que hacemos ultrasonido decimos que hay en el equipo hay 256 escalas de grises. No hay un solo gris, hay 256 escalas de grises. Y un tono te marca... algo totalmente diferente. Un padecimiento diferente. Pero yo creo que en el análisis del desarrollo de nuestro crecimiento como Estado ha habido cosas muy buenas. Yo creo que algo que ha sido muy bueno también ha sido la apertura para discutir muchas ideas, el que siempre ha tenido cabida para tener este debate abierto. Eso ha favorecido en un momento dado que el Estado crezca. El tener una visión monoteísta, una visión de yo solamente tengo la razón, estemos en la posición que estemos, eso nos cierra las posibilidades de crecimiento. No, pues la medicina está basada en evidencias y las evidencias pues, se da de la casuística. Así es. O sea, y la casuística pues viene del universo, viene de la parte pues, de la generalidad, solamente así. Hace algunos años mi hija me decía... papá, yo considero que esto es así porque este grupo menciona que debe ser así, 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 así. Le digo, mira hija, te recomiendo que escuches otras visiones porque si no lo que pasa es que entras en una caja de resonancia y esa caja de resonancia lo único que va a hacer es retroalimentar tu propia visión y todos dicen 1 más 1 es 3. Entonces, no tenemos por qué cuestionar si todos creemos que 1 más 1 es 3. Hasta que llega alguien y dice, oye, 1 más 1 puede ser que sea 2. Vamos a ver. La medicina ha cambiado muchísimo desde la etapa de Hipócrates. ¿Cuándo? Estamos ahí. Yo tan solo tengo 27 años en la atención médica prehospitalaria. ¿Tú cuánto llevas en el ejercicio de la profesión? Pues desde que entré a la... Llevo desde que empecé.
30 años. 30 Yo creo años. que 30 años, sí. Fíjate. 30 años. Sí, empecé muy joven. No, un jovenzuelo, Sí, sí. claro, sí. Pero sí. Yo no voy a decir a qué edad, porque si no... No, ya van a empezar a sacar cuentas. Matemáticas, y no. Pitágoras no miente. Pero lo que, bueno, a ver, te puedo platicar. Cuando yo empecé a estudiar la especialidad, empezaba la laparoscopía. Sí. Me acuerdo, me tocó hacer la especialidad en la Clínica del Pedregal y empezaban las primeras laparoscopías. Hoy en día la laparoscopía es un procedimiento de lo más habitual y común. Sí. En los años 40, en los 40, 50, que no me tocaron, eso sí no me tocaron, pero en los años 50, hacerle un ultrasonido a una persona implicaba meterla en un tanque de 2 metros de agua. Wow. Ese era el equipo de ultrasonido. Hoy en día mi equipo de ultrasonido es un equipo muy pequeño. Es más, o sea, te lo puedes ver en el celular incluso. Es correcto, exactamente. Doppler, hay equipos muy pequeños. Eso es lo impresionante cómo va avanzando la tecnología. Y lo que nos toca ver es que muchas veces tenemos que volver a estudiar, no totalmente la profesión, pero sí hay que irnos adaptando muy rápido a tiempos muy cambiantes. Yo no estudié tecnología, yo estudié medicina, pero cuando se complica algo en el quirófano tengo que saber cómo está funcionando la fuente de CO2, cómo funciona la fuente de luz fría, o sea, una tecnología para la que no me entrené yo cuando estudié la carrera. Oye, Robert, ¿y la oferta educativa? O sea, por ejemplo, tú hablas acerca de que la medicina va cambiando, lo sé. Yo desde mi perspectiva, desde la atención médica prehospitalaria, cada año hay protocolos distintos, etcétera. Sí. ¿Qué oferta educativa hay para actualizar a la gente? O sea, a los chavos, a los estudiantes de medicina, a los profesionales de la salud. ¿Qué oferta educativa hay? O sea, yo lo veo desde la perspectiva, por ejemplo, de la atención prehospitalaria o desde la perspectiva de la gestión del riesgo y de la protección civil. Hay muchas ofertas. O sea, la verdad es que no hay muchas ofertas. Es una pregunta muy difícil, muy difícil, porque es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Me encanta una frase que leí cuando era yo muy chico, la de Quo Vadis Domine, ¿a dónde va, Señor? ¿A dónde va, Señor? Que representa esta historia, no es una cita bíblica, es más bien relacionado a la película, la de Quo Vadis, que sale Pedro huyendo de Roma porque lo iban a crucificar y se encuentra a Jesús caminando hacia Roma y le dice, Quo Vadis Domine, ¿a dónde va, Señor? Pues a Roma ser crucificado de nuevo porque tú no quieres cumplir con tu deber. Claro. Entonces esta pregunta de Quo Vadis Domine me parece muy interesante con relación a la propuesta educativa. ¿A dónde vamos? Esa es una pregunta que yo me la hago en lo personal, ¿a dónde me estoy dirigiendo? Pero también creo que en el aspecto educativo, por eso digo que me parece una pregunta relevante, creo que pocas veces nos preguntamos qué estamos formando y para qué. O sea, ¿esto es el programa educativo? Sí. Hoy en día todos fuimos testigos, fue muy mediático, el debate sobre los libros de texto. El debate fue un debate, yo creo que todos lo vimos, un debate muy básico de hacia dónde queremos llevar. La calificación ahí está, los resultados ahí están. Claro, no mejoramos la calidad educativa. Esto no debe de ser politizada. La educación no puede ser politizada porque estás politizando el destino del país. Lo que debe de ser es un debate científico sólido de cómo construir un mejor ser humano. No solamente más capaz técnicamente, sino que también su formación sea integral, sea un elemento que ahí es donde entra esta parte, ¿qué quieres formar para México? Y es que ahí perdemos de vista la formación holística de las personas, sí. del ser humano, ¿no? No apreciamos desde diferentes aristas, sino nos vamos con un enfoque sumamente pragmático, con una cuadratura muy específica en base a lo que dictan ciertos cánones que carecen también de mucho fundamento, que no son bien explicados, que no son bien notificados a la sociedad. Entonces esa es una gran problemática y eso solamente, ese tipo de atención, y me atrevo a decirlo de manera atacada o vista de manera holística general, se ve en la primaria, pero después ya no tenemos ese crecimiento y ese trato a los alumnos y ese trato a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes que están en pleno proceso de cambio. En la prepa y en la adolescencia los soltamos y integrarlos ya en el tema de la universidad o en estudios en educación media superior ya es mucho más complicado. O sea, perdón que te interrumpa, pero creo que sí vale mucho la pena comentarlo porque tiene mucho que ver
¿Desde qué perspectiva vamos a ofrecer o sea, vamos a dar la oferta? Claro, yo creo, insisto, que es es un muy buen cuestionamiento que estamos integrando a la sociedad. Tú y yo tenemos un punto en común que es innegable. Desde que te conozco eres un humanista nato, sí, pero te retroalimentas de ese humanismo de la misma manera que me retroalimento yo. Tú y yo trabajamos muy cerca del dolor, trabajamos muy cerca de situaciones críticas, trabajamos muy cerca de alguien que sufre, sí, de alguien que tiene una urgencia que puede comprometer su vida en ese momento. Y el dolor humaniza. Decía Juan Pablo esa frase de él: el dolor nos acerca a lo divino, nos humaniza. Entonces... vivimos cuadros agudos de dolor, porque súbitos y agudos, ¿no? O sea, porque mucha gente, o sea, la mayoría de las cosas, trabajamos muchas urgencias, y la mayoría de la gente no espera tener una situación crítica en su vida, una situación adversa. Entonces, sí, efectivamente, esa capacidad y ese grado de sensibilidad, ese lado humano que ambos tenemos, y que sí, lo reconozco también de tu parte, siempre tienes esa parte humana, esa palabra precisa que decirle de consuelo, de ese apoyo, una mano, o sea, eres un hombre grande, una mano encima, o sea, siempre, o sea, aminora mucho la situación adversa, ¿no? Te hace percibir tu propia humanidad y te hace percibir lo pequeño que somos y en qué momento nos puede cambiar la realidad de tenerlo todo a no tenerlo nada, a no tener nada, perdón, y esta parte también de qué es tenerlo todo, porque si tú le preguntas a muchos jóvenes hoy en día qué es tenerlo todo, creo que te puedes sorprender con la respuesta. Cuando ves este tipo de situaciones donde realmente hay personas que pierden todo en segundos, te das cuenta que tenerlo todo es tener a tus seres queridos a tu alrededor, es tener salud, es tener un techo encima, no es cuántas posesiones has albergado, sino que realmente tienes los satisfactores que te son suficientes, porque a veces tanto anhelo pues, nos hace perder la ubicación de qué es realmente lo que vale. ¿Qué estamos formando hoy como sociedad en el área educativa? Creo que nos estamos quedando muy cortos. Eso es lo que quisiera contestarte. Creo que nos quedamos muy cortos porque estoy viendo un México que está perdiendo personalidad. Yo siento, incluso en mi propio estado, en Querétaro, que lo siento mi casa, como lo sentimos muchas personas que hemos llegado aquí, y que los queretanos, el queretano, sí, nos ha abierto las puertas. Tengo ese gran privilegio, ser queretano. Yo quiero decir algo que pocas veces se dice, como queretano arraigado en este bellísimo estado. Yo siempre estaría agradecido del queretano que nos recibió con las puertas abiertas y que nunca me he encontrado a alguien que no sea así. Siempre me ha parecido denesnable quien viene de otro estado y es que los quiere, a ver, si estás en contra del estado, pues ¿qué haces aquí? Claro. Entonces no se trata que hay que aplaudir todo, pero la realidad es que Querétaro siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Hay que ser críticos, sin duda alguna, pero con responsabilidad y con argumentos. O sea, no nada más criticar por criticar y politizar las cosas. Yo creo que hay que ser críticos y creo que los políticos de hoy, los políticos de calle, tienen un poquito la piel más dura y entienden, y ahora nosotros desde la perspectiva de la sociedad, porque nos tocó estar en el gobierno, nos tocó estar en la iniciativa, en el servicio público, no vivíamos lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces creo que cuando actúas de manera responsable, cuando criticas o cuando señalas los errores o las cosas, las áreas de mejora de un gobierno de manera responsable y con argumentos, yo creo que es válido. Y se aplaude, ¿no? Que la gente hable con argumentos. Pero fíjate en ese espacio de tiempo que estamos hablando de hace 22, 24 años, yo siento una sociedad más agresiva, noto una sociedad menos empática, noto una sociedad más polarizada. Si tú me dices, es que es Querétaro, te puedes mover, tú y yo nos desplazamos geográficamente con relativa frecuencia y es un fenómeno que incluso podría ser global, ni siquiera es una situación propia del país, pero creo que en México sí, lamentablemente, estamos teniendo actos de polarización que van a tener un costo. Sí. Esto no va a ser algo fácil de superar.
A mí me gustaba sentirme que solo había un mexicano, que mexicanos éramos todos y que todos estábamos bajo una misma bandera. Hoy en día lo digo abriéndome contigo en este espacio, que creo que para es lo que vale la pena estos espacios, Para eso es, para empezar decir. a escuchar realmente lo que sentimos como individuos. Yo siento que ya hay varios Méxicos, que no es un solo México. No, Siento muy confrontado, muy polarizado, muy agresivo esta situación, y se ve en los índices de violencia y en el grado de violencia que se vive hoy en día. No solamente es que haya violencia, sí, sino el grado y con ni el que siquiera se tenemos que expresa. hablar de asuntos de alto impacto, la violencia que se genera en la calle, o sea, un grito, el claxon. El problema, una de las grandes problemáticas que yo he visto es la inmediatez con la que las personas ahora queremos todo. O sea, estamos acostumbrados a que con un clic podemos resolver muchos temas, y esa inmediatez nos hace tener un alto nivel de intolerancia, poca paciencia, ser impacientes, y creo que eso nos genera malos entendidos y malas perspectivas de lo que verdaderamente es la vida, ¿no? Hace bien tocas, no nada más es México, no nada más es Querétaro, es prácticamente todo el mundo. Hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en Japón, estuve en Asia en un recorrido, pero en Japón específicamente atendiendo a una capacitación. Tuvo que ser interrumpida porque me tocó justamente el tifón, donde lamentablemente fallecieron algunas personas. Me tocó pues vivirlo de primera mano, y esta inmediatez, y a pesar de que la cultura, la sociedad japonesa es mesurada, son gente educada, son más tranquilos, incluso por pena no emiten sus comentarios. Había una situación complicada, o sea, políticamente se complicó, además de toda la parte física, porque pues fue una gran parte del litoral, del litoral oriente de Japón, ¿no? Sí, yo creo, retomando tu cuestionamiento inicial, creo que, y teniendo la experiencia del ámbito educativo, que tenemos que retomar, lo mencionabas, hacia una educación más holística, donde hay que retomar los valores. Y yo creo que tendríamos que trabajar mucho en qué es ser mexicano, qué nos identifica realmente, porque estamos perdiendo esa identidad. Tal la estamos perdiendo que fácilmente llegan modas o situaciones que no son las más adecuadas a veces, y usurpan este proceso de culturización, y no es necesariamente lo mejor para la estructura de sociedad. Lo estamos viviendo con la música. Antes la música pues expresaba determinado, era una expresión de cultura. Hoy pareciera que es la antítesis de la cultura. Siempre ha habido canciones chuscas, canciones picarescas, canciones eso desde, hombre, te puedo citar el chuchumbé, que es de la época de Miguel Hidalgo y Costilla. Es un son jarocho, el chuchumbé. Tiene eso, tiene ¿Lo has escuchado? ¿Lo ubicas? Nunca, El no tengo el chuchumbé, gusto dice, del chuchumbé, es pero el que dice que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbé me has de agarrar. no, Ese es de acordaba 1800. que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera, una canción. Yo no, pero esa no me acuerdo quién la cantaba, pero era de esa super señora. Manuela Torres. No sé, super señora ochentera. Yo me acuerdo que la escuchaba ahí en la casa cuando Auri, es como mi segunda mamá. Auri lleva 45, 46 años cuidándome. Se ponía sus canciones y de los Conozco esa los canción. Temerarios y eso de Sí. que te vaya bien, que te vaya mal. Era buenísima, ¿cómo olvidar? No me importa, no es mi problema. No me importa, decía. no es mi problema. Pero bueno, decía una canción picaresca como el chuchumbé, que es de 1790, de la época de Miguel Hidalgo y Costilla. Siempre ha habido picardía en las canciones, pero creo que hoy hemos exagerado. Hoy hay una agresión hacia la propia mujer. Hay mujeres interpretando canciones muy agresivas para su propio género. Entonces, ahí es donde viene mi controversia, donde digo, realmente a dónde queremos movernos para la sociedad, como sociedad, porque pareciera que queremos enaltecer, crecer, desarrollar, generar, estamos en un viaje de generar un ser humano superior, con mayores valores, pero estamos trabajando en el sentido contrario. Claro, y estás emitiendo tu punto de vista, y creo que es totalmente válido. Cada quien, justamente hablabas de que ya no es un México, son distintos Méxicos, ¿no? Y esta diversidad justamente de la que hablas,
pero es lo que nos permite tener una cultura globalizada, tener una cultura cosmopolita, tener apertura para recibir la información de otras culturas, de otras latitudes, pero siempre creo que la constante debería ser el respeto, ¿no? Y estamos perdiendo esa parte. Entonces ahí sí, yo también coincido contigo, entre muchas cosas, Robert, de manifestar mi inquietud, porque no es inconformidad, es una inquietud, yo respeto, pero sí de manifestar una inquietud acerca de esa gran pérdida de valores, ¿no? Y sobre todo de perder los valores que nos dan la paz y la tranquilidad. Sí. O sea, el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional del Hombre. El hombre. Sí, acá hay un excelente ejemplo. No, tengo gracias. Frente a mí. Y es difícil ser hombre, ya platicaremos en otro episodio de este tema. Fíjate que es justamente a lo que iba. Estábamos preguntándonos qué es ser mexicano hoy en día, qué es lo que queremos formar en un estudiante. Hasta hay el cuestionamiento, ¿qué es ser hombre hoy en día? Está el debate, por ejemplo, lo vemos en redes, en Estados Unidos, un debate muy, muy álgido de qué es ser mujer, qué se define como mujer. Hemos llegado a ese grado de debate todavía, y yo sé que hay quien me escucha y dice, claro que hay que debatirlo y hay que llegar a una conclusión, porque si yo me percibo, está bien, o sea, sin embargo, hay una gran confusión. Se habla tanto que cuando se habla tanto se genera mucho ruido, y no necesariamente a veces es lo mejor. Yo creo que sí tiene que haber cierta guía, cierta conducción, sin caer en una condición maniquea de que esta es la verdad absoluta y nadie se puede mover de aquí, porque creo que eso tampoco le conviene a nadie. No, una de las cosas que aprendí a entender acerca de la impermanencia de todo, o sea, todo cambia, nada dura para siempre, y en este caso estamos hablando de un claro ejemplo de impermanencia, cómo van cambiando las cosas y cómo vamos mutando como sociedad, cómo vamos mutando incluso como seres humanos, vamos modificándonos hasta nuestra estructura física. No sé si te has fijado, a lo mejor tú nos puedes explicar un poquito más. El dedo chiquito del pie, el dedo meñique del pie, no sé si se diga así, cada vez es más chico en las personas. O sea, yo lo veo en los bebés ahora, es chiquitito. Y aún así tiene la capacidad para encontrar la esquina del mueble. La esquina del mueble y pegarte. Sí, sí. No, eso es un tema evolutivo, ¿no? Entonces, todo es impermanente, sí. Nada podemos controlar. El cuarto molar ya está desapareciendo, ya no parece la muela del juicio en muchos... ¿Cómo crees? Sí, ya es una pequeña mutación. Como ya no masticamos tanto, pues ya... O no lo ocupamos tanto, ya empieza a desaparecer. Este cuate, se me olvidó el nombre del autor de Homo Deus, no sé si lo recuerdas. Se me olvidó. ¿Desmond Morris? No, ahorita te digo. Es un muy buen libro, Homo Deus. Es un libro muy largo, muy tedioso, en el sentido de que tienes que tener como mucha disposición. Este cuate es de origen judío, sin embargo no es judío. O sea, no profesa la religión judía y tiene una visión, tiene una perspectiva. Homo Deus se llama, tiene una serie de libros, nada más que no me falló ahorita la memoria. Se llama Yuval Noah Harari, se llama Homo Deus. Tiene otros, tiene Homo Deus, que es el único que he leído yo, pero la verdad es que está buenísimo. Y habla acerca de esto justamente, de los procesos evolutivos del hombre, y te va moviendo en el libro. Es un libro, no sé, debe tener 500 páginas o más. Te va moviendo en todos los anales de la historia de un momento a otro, y habla del proceso evolutivo y cómo se van a dar las cosas. Y justo en este libro habla acerca, que es un tema que quiero tocar contigo, no lo quiero dejar pasar, sobre la inteligencia artificial y la aplicación, los aplicativos de la tecnología. Y pues aquí aprovechando la coyuntura, Robert, y sabiendo que pues encabezas en una universidad que me ha tocado colaborar desde la parte profesional, apoyándote con algunos temas administrativos acá en el despacho, y porque también me dedico a otras cosas que me generan. Esto es hobby, ¿no? Pero lo que genera verdaderamente, he tenido la oportunidad de platicar y de colaborar contigo, de ver la posibilidad de abrir un diplomado en gestión integral del riesgo, pero ya con aplicativos en materia, ya con tecnología, vuelo y aplicación de drones, inteligencia artificial, algunos softwares específicos para modelación de productos químicos. Me gustaría dejar aquí sobre la mesa la propuesta y platicarlo a lo mejor en un aguachile. Estaría bueno para cerrar. Yo he encantado la vida. Cerrar la temática ahí con mi buen amigo, con nuestro buen amigo de Caliche.
Es que además el licenciado Carlos y su servidor nos toca ver escenarios a veces dantescos. Yo me acuerdo cuando, pero futuristas. Afortunadamente nunca, salvo en alguna ocasión me tocó algo que sí tuve que intervenir, medio policíaco y de ciencia ficción, pero afortunadamente estaba el entrenamiento y se resolvió favorablemente en una estructura hospitalaria. Pero si yo le platico a los escuchas que en los hospitales hay protocolo para atención, por ejemplo, de un caso de ántrax o para atención de un terrorismo biológico, y sí los hacemos, sí los llevamos a cabo. Claro. Me acuerdo, la guía de Hospital Seguro lo establece, como tal, es una normativa federal incluso. Que a cualquier persona puede decir, pero ¿cómo están? ¿Realmente lo hacen? Sí, por supuesto. Se hacen los simulacros y tiene que estar capacitado el personal por si llega alguien y hay que sellar el hospital o evacuarlo. Sí. No solamente eso, me acuerdo, nos tocó, vas a recordar perfectamente la epidemia, cuando surgió la pandemia, de influenza. En el 2000. La influencia porcina. Sí. Todo mundo reaccionó de una manera exagerada. ¿Fue en el 2006? Fue en el 2006. 2006. Exagerada, sí, porque se esperaba que el que mutara fuera el H1N1, sí, la influenza aviar, sí, y afortunadamente no fue la influenza aviar, que se espera que mute en algún momento, y esa sí será una pandemia de consideración. El COVID fue un juego de niños, y quien me escucha va a decir, ¿cómo es posible que diga que el COVID fue un juego de niños? A ver, la mortalidad del COVID estábamos hablando de un 5%. Sí, de un 5, 7%. Otras epidemias o pandemias que han... H1N1 mutando, la última influenza, que fue la influenza española que tuvimos con mutación de transmisión de humano a humano, el índice de mortalidad andaba cercano al 45%. Entonces, esas son palabras mayores. Y afortunadamente, en aquella ocasión se reaccionó bien. Se hicieron las medidas de contingencia necesarias, se cancelaron eventos, incluso se mandó a la gente a sus casas. Sí, lo recuerdo. Porque no se había determinado si era la influenza aviar o la porcina. Sí. Afortunadamente fue la porcina, que es de menor transmisión. Hubo decesos, hubo varios casos que lamentablemente perdieron la vida, pero no fue esta situación tan grave. Hay un cambio epidemiológico salvaje que es lo que nos va a enfrentar a una nueva realidad, que es la capacidad que tiene un ser humano de viajar hoy en día a través del mundo. Sí, la movilidad que se tiene, o sea, los alcances, la movilidad global. O sea, en 17 horas puedes estar del otro lado del mundo. Y tú estás en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Sí. Y tienes gente que estuvo en cualquier parte lugar del mundo. Sí. Hace menos de 24 horas. Exacto. Coincides sí, la transmisión de cualquier tipo de patógeno es prácticamente incontrolable y además, fast track. Los epidemiólogos dicen, ¿quieres meterte en una zona de riesgo? Ve a un aeropuerto. Ve a un aeropuerto. Ahí encuentras de todo. Y súbete a un avión. Es como el avión, no hay forma de contener el aire y lo estás respirando entre todos. Son situaciones que cómo han cambiado. Este diplomado que tú dices de evaluación de riesgo, me encantaría, ya es un compromiso. Vamos a revisarlo. Gestión integral del riesgo. Y ahí podemos justamente aplicar un poquito todos los aplicativos de inteligencia artificial, tecnología. Hay que retomar el tema de la gestión del riesgo con una perspectiva de género. O sea, hay mucha temática, muchas partes legales de cómo tratar, terminología. Hay muchas cosas que creo que valdría la pena generar una buena actualización. Espero que el año que entra pueda ser un proyecto que podamos cristalizar, mi Robert. Si tú y yo hubiéramos platicado hace 10 años sobre la ley Olimpia, nos hubiera parecido algo exagerado, quizás hace 15 años. Hoy en día lo vemos como algo, por supuesto, normal y necesarísimo y en proceso de desarrollo, o sea, todavía está incompleta. Y endurecer mucho más los castigos y la aplicación, o sea, la persecución de todo este tipo de incidentes, todo el apoyo y la denuncia, o sea, la cultura de la denuncia. Pero fíjate cómo la tecnología se ha vuelto un esquema de agresión para el ciudadano común, ciudadano de a pie, como tú y como yo, que en un momento dado confiamos en la tecnología, pero te voy a platicar una anécdota muy rápida, si me lo permiten. Hace 25 años estaba yo en un foro, en una estructura hospitalaria, y en ese foro estaba una de las personas más importantes en biología de la reproducción.
y le dijeron, ¿usted guarda embriones en su laboratorio de genética? Dice, sí, hacemos fecundación y tenemos aproximadamente 5,000, 6,000 embriones guardados en el laboratorio. 5,000, 6,000 embriones. Y dice, oiga, ¿y eso qué hacen cuando pasa? ¿Cuánto tiempo tienen de viabilidad? Pues unos 5 años. ¿Y qué pasa cuando eso ya no, o sea, pasan 5 años, los destruimos? 5,000, 6,000 embriones. No estoy hablando de uno ni dos, 5,000, 6,000 embriones. Dice, oiga, ¿pero eso no es ilegal? No, no está regulado. Aquí viene el punto al que quiero llegar. Sí. No es ilegal porque no está reglamentado. Y alguien hizo un cuestionamiento que me pareció de lo más trascendente que he escuchado a lo largo de mi carrera. Dice, ¿y por qué no se esperaron a que estuviera regulado para hacerlo? Yo no te estoy diciendo si estoy a favor o en contra. Simplemente me parece que es este cuestionamiento de por qué antes de implementar algo no analizo a fondo las implicaciones bioéticas, legales, que esto va a repercutir a futuro. Y es una generalidad, Robert, en la vida de cualquier persona. O sea, no es tanto tus acciones, sino la repercusión de tus acciones. Si tú haces algo, tienes que tomar en cuenta ese acto, de qué manera va a repercutir. Yo siempre lo digo, no es que yo me vaya al pozo, sino a quién me voy a llevar al pozo con una de mis decisiones. Coincido totalmente contigo y se me hace que es una de las cosas más coherentes, más acertadas y de mayor impacto que he escuchado en toda mi vida, esta pregunta y este razonamiento de esta persona. Wow. ¿Recuerdas la película que acaba de pasar sobre la bomba atómica? Wow, no, ya ni me digas, estuve en Hiroshima. Híjole, qué lugar, qué aprendizaje. Como un simple acto, hablando justamente de la impermanencia, ahorita estamos bien, en un segundo cambia completamente la vida. No esperaba que fuera a pasar eso. Y el rumbo completamente del mundo. O sea, es impactante. Hay una escena en la película donde le pregunta a este general americano Oppenheimer, ¿qué va a pasar cuando explote la bomba? Y Oppenheimer contesta, pueden pasar 2 cosas. Una reacción en cadena que va a generar una explosión de transmutación, o quemamos toda la atmósfera, no lo sabemos. Oye, ¿cómo es posible que me contestes eso? Tú me preguntaste, pero yo quisiera que me dijeras que no puede pasar eso. Es que nunca lo hemos hecho, no sabemos si eso puede pasar o no. Ese fue un ejemplo, porque se considera que fue un hecho histórico esa conversación. Es una demostración de que muchas veces digo, tengo la tecnología, ya alcancé la tecnología, la tengo que usar. ¿Seguro? Y a mí me pasa con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está creciendo mucho más rápido que la inteligencia humana, en el sentido que la inteligencia humana cada vez la cuestionamos menos y estamos desarrollando, yo creo que sería conveniente empezar a discutir firmemente sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial, que si todavía no definimos qué queremos formar en nosotros mismos, ¿qué le vamos a conferir de esa estructura de valor a la inteligencia artificial? Es una herramienta que está creciendo de manera descontrolada. Para todos es sabido, porque ha sido muy difundido, que de los principales promotores y desarrolladores de la inteligencia artificial han dicho, yo me salgo. O sea, creo que esto no deberíamos estarlo desarrollando a la velocidad que lo estamos haciendo. Sí. No lo estamos cuestionando lo suficiente y me parece que pudiera haber problemas en el camino a los cuales ni siquiera estamos en el entendido de que pueden ser. Claro, por toda la información le está quitando la estructura de pensamiento al ser humano, a las nuevas generaciones. Ahorita nada más pides algo y inmediatamente lo tienes. Y justamente en lo que hablábamos, el tema de la inmediatez, la inteligencia artificial es una herramienta, los aplicativos de inteligencia artificial es una herramienta para la administración del recurso llamado tiempo, pero no es para resolver. Tienes que tener pensamiento crítico, la parte del pensamiento disruptivo para cualquier idea que te generes, y más tratándose de temas sensibles, en el caso de la medicina, en el caso de la gestión del riesgo, en el caso de la protección civil, o sea, en donde se tienen que tomar decisiones rápidas, pero son decisiones certeras porque solamente tienes una sola oportunidad, no tienes más. Y una fracción a veces de segundo para poder una toma de decisión. Y la verdad es que no tengo más que agradecerte infinitamente, no nada más por este espacio de tiempo, que siempre es un placer y un privilegio platicar contigo, sino por tantos años de amistad,
tantos regalos que como amigos y como hombres, que hoy en día es difícil ser hombres, esa amistad y esas relaciones arraigadas como hombres, no es fácil tenerlas, y yo te agradezco mucho tu amistad, Roberto, de verdad. No dudé un solo minuto en invitar a este primer episodio a ti, como te lo dije en la mañana que lo platicábamos. Siempre pensé en ti, por distintas circunstancias los tiempos a lo mejor no nos estaban dando, pero mira, aquí está, bien hecho, dándole con todo. Muchísimas gracias. ¿Qué estás leyendo ahorita, Roberto? Ahorita, fíjate que es curioso, te lo contesto así tal cual, estoy volviendo a leer El Principito. Wow. Me encanta, lo he leído en 2 ocasiones y estoy tentado a volver a leer Cien años de soledad. Es una novela a la que regreso de manera continua. Me siento como en casa cuando regreso a Cien años de soledad. Y te quiero devolver esos comentarios. De verdad es un honor, un privilegio estar contigo en esta aventura, que estoy seguro que como todo lo que emprendes va a llegar a un muy buen término. Eres un hombre muy inquieto, muy capaz. No solamente quiero agradecer tu amistad, sino agradecer como ciudadano todo lo que has aportado a este estado. Eres una institución en términos de prevención y de protección de riesgos. Te debemos mucho. Conozco tu pasión, me ha tocado verte en la trinchera, en la línea de fuego, y lo haces con un humanismo y con una entrega y con una pasión. No te imagino fuera de ese escenario. No, ni yo me imagino. Estuvimos un rato trabajando en otros proyectos, pues, creciendo en nuestra oficina, en nuestro despacho, también atendiendo algunos temas personales, proyectos personales. Tuve la oportunidad de cuidar a mi abuela algunos meses, derivado de un cáncer muy fuerte, lamentablemente falleció, pero aquí estamos dándole con todo. Siempre, como dices, soy inquieto, hay muchas cosas que aportar. Seguimos trabajando. Para mí el trabajo con la sociedad es de vital importancia, porque para mí algo muy importante es dejar un legado, y hoy lo estamos haciendo. Pues ya lo dejaste. Así te agradezco mucho la invitación, de veras. Hoy he aprendido mucho, y creo que aparte se dio un diálogo muy interesante. Sí. Me llevo muchas cosas para reflexionar. Me llevaste a un punto en el que me llevo tarea, no me voy con las manos vacías. No, como siempre que platico contigo, me llevo algo muy interesante. Me quedo con mucha tarea, y tendremos que seguirlo aquí, ya mismo, o en unos aguachiles. Si hay un aguachile por medio, cuanti mejor. Perfecto. Pues, queridos amigos y amigas que nos acompañaron esta tarde en nuestra primera emisión del podcast Ya Mismo, les agradecemos mucho su presencia, su audiencia. La verdad es que vamos a seguir trabajando. Contamos con un gran equipo que nos está apoyando con toda la producción, la postproducción. Esperamos generar un buen contenido para ustedes, un contenido atractivo, y sobre todo que aporte a esta sociedad que tanto necesita de buena información. Bienvenidos, y aquí estamos. Vamos a darle.